Pues hoy vamos a ver, hermanos, este tema que se llama Ejercítate para la piedad. La semana pasada, vimos un pequeño adelanto, ¿verdad? Hablábamos de la importancia de una sana doctrina, de alimentarnos correctamente de la palabra de Dios, pero vamos a ver que una vez que ya me estoy alimentando de la sana doctrina, de la palabra de Dios, pues tengo que ponerlo en práctica. Y vamos a ver hoy qué significa esto, qué significa ejercitarnos para la piedad, de acuerdo con 1 de Timoteo 4, que podemos irlo buscando, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Y bueno, si alguna vez has hecho ejercicio, a lo mejor has ido a un gimnasio, pues ya tienes un poco de la experiencia de qué es hacer ejercicio. No es agradable al principio, ¿verdad? Todos los que hayan hecho ejercicio saben que no es muy agradable, sudas, es cansado, tienes que levantarte temprano para ir a hacer ejercicio, para cumplirlo. Requiere disciplina. Si empiezas a hacer ejercicio y luego al día siguiente, ¿qué va a pasar? Ay, está medio nubladito, yo creo que mejor me quedo, no me vaya a hacer daño, ahí voy el día de mañana, ¿verdad? Necesitas ser disciplinado para poder hacer ejercicio, pero también si alguna vez pues has hecho algo de ejercicio, pues después de que lo hiciste te sientes más energético, te sientes más saludable, como que ya no te duelen tanto las rodillas, dices, qué bueno que hice ejercicio, ¿verdad? Hay un resultado y pues puede haber algo de músculo por allá también, entonces pues tiene un resultado bueno, ¿verdad? Hacer ejercicio. Ahora, y vamos a hablar más adelante de esto, pero hay un ejercicio mucho más importante que el ejercicio físico, que es el ejercicio espiritual, que es el poner en práctica el temor de Dios en nuestras vidas. Ahora, cuando vamos, como dice la Biblia, que ejercítate para la piedad, cuando vas a ejercitarte para poner en práctica la palabra de Dios, ¿qué crees? Al principio va a doler, va a ser incómodo, no es agradable, va a cansarte, requiere disciplina. Hay que ser disciplinados para poner en práctica la palabra de Dios, pero tiene un resultado tremendo en esta vida y en la que viene, dice la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a estudiar. Dice Eclesiastés también que fuimos creados para vivir con temor de Dios. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. El fin de todo el discurso oído, dice Eclesiastés, dice Salomón, es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Cuando nosotros ponemos en práctica la piedad de nuestras vidas, la piedad es el temor de Dios, vas a sentirte pleno, vas a sentirte completo. Y si alguna vez lo has hecho, no sé si has tenido la oportunidad, por ejemplo, ayer que fuimos a evangelizar, tuvimos la oportunidad, a veces cuando vamos al hospital Orán, la primera vez que vamos, te da a lo mejor vergüenza, miedo, qué tal que me equivoco, qué tal que no me hacen caso, y qué tal que llueve y estás preocupado. Pero después de que le predicas a alguien el evangelio y esa persona lo entiende y esa persona te dice, sí creo en Jesús y quiero aceptarlo como mi Salvador y oras por su familiar y ves el gozo que el Señor pone en su corazón, dices, bueno, ¿y dónde es el que sigue? De una vez, vámonos con el que sigue. Te llena de gozo, te sientes pleno, porque fuimos hechos para temer a Dios, fuimos hechos para hacer su voluntad. Entonces, es importante que ejercitemos la piedad de nuestra vida. Cuando hacemos ejercicio físico, a veces hay algunos atajos, ¿verdad? Puedes tomar pastillas de proteína, malteadas de proteína, hasta hay algunos electroshocks, ¿no? Que son como aparatitos que te pones y estás ahí viendo la tele y, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo abdominales. Y son atajos que se hacen, dices, no quiero sudar, no quiero poner el esfuerzo, pero no es el mismo resultado. Cuando tomas un atajo, ¿verdad? No llegas al mismo resultado, no llegas al mismo esfuerzo físico que si pasas por el esfuerzo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer atajos, queremos ser muy saludables físicamente, pero quiero usar atajos, no puedo esperar llegar al mismo resultado que si yo pusiera el esfuerzo. De la misma manera, cuando estamos hablando del ejercicio espiritual, podemos agarrar atajos. Puedo, en vez de leer yo la Biblia, en vez de estar uno a uno con el Señor, puedo ver a lo mejor predicaciones en YouTube, puedo ver libros de estudio, puedo ver otros temas. No estoy diciendo que sea malo, pero el poner en práctica la piedad, el poder crecer espiritualmente va a requerir disciplina, va a requerir esfuerzo. Y a veces decimos, bueno,
¿Y por qué si llevo tanto tiempo yendo a la iglesia, por qué no veo cambios en mi vida? No puedo esperar ver los beneficios del temor de Dios en mi vida si no estoy poniendo en el esfuerzo para obtenerlo. No puedo esperar tener paz en mi corazón, no puedo esperar tener buenas decisiones, tener sabiduría, si no estoy leyendo la palabra, si no estoy congregándome, si no estoy siendo disciplinado para acercarme al Señor, no puedo esperar tener ese resultado. Y bueno, vamos a ver esto en los 3 puntos siguientes. Vamos a ver en un primer punto, ¿por qué me debo ejercitar para la piedad? ¿Por qué es importante que nos ejercitemos para la piedad? Luego, en un segundo punto, vamos a ver cómo me preparo, algunos preparativos que tengo que tener en cuenta cuando estoy empezando a poner en práctica la piedad en mi vida, el temor de Dios en mi vida. Y en un tercer punto, vamos a ver qué ejercicios espirituales puedo hacer para poner en práctica la piedad en mi vida. Vamos a ver cuál es este proceso para ejercitarnos en la piedad. Y vamos a empezar en el primer punto. ¿Por qué me debo ejercitar en la piedad? Vamos a buscar Eclesiastés 12.1. Si me acompañas, vámonos a Eclesiastés 12.1. Eclesiastés 12.1. La piedad significa el temor de Dios. Viene de una palabra griega que es eusebes, o viene otra variante también que es sebomai, y significan adorar, respetar, reverenciar, temeroso de Dios. O sea, prácticamente la piedad es el temor de Dios, es el respeto a Dios, es la adoración, la honra a Dios. Eso significa piedad. Ahora, vamos a ver Eclesiastés 12.1. ¿Por qué me debo ejercitar para la piedad? No leímos Primera de Timoteo, ¿verdad? Me quedé en la introducción. Perdón, vamos a regresar a Primera de Timoteo, es importante. Es el repaso, es el versículo principal, luego vamos a volver a él, pero vamos a analizarlo. Y ahorita volvemos a Eclesiastés, pero vamos a ver este pasaje. Timoteo, Primera de Timoteo 4:6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Veíamos la semana pasada, como te decía, la importancia de alimentarnos de una buena doctrina, estar leyendo la palabra de Dios. Pero luego nos dice, ejercítate para la piedad. 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, vemos por un principio que el ejercicio físico es bueno, no estoy diciendo que sea malo hacer ejercicio físico, pero el resultado es temporal. Te vas a sentir bien por un poco de tiempo y ya. Pero el ejercitarte para la piedad va a tener resultados inmediatos, porque también dice que tiene una recompensa en esta vida, pero también en la que sigue. Y lo vamos a analizar ahorita más adelante en el mensaje. Pero simplemente ahorita es importante analizar, ya que estoy en buena doctrina, ya que estoy alimentándome de la palabra, tengo que ejercitarme para vivir en la piedad. Ahora sí, vamos a ver Eclesiastés 12.1, si lo quieres poner en la pantalla, Oscar, por favor. ¿Por qué me debo ejercitar en la piedad? Dice Eclesiastés 12.1. Eclesiastés 12.1. Sí, ¿no? Ah, bueno, ahí está, ya lo voy a buscar acá. Ahí está, gracias. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué es importante que nos ejercitemos para la piedad? Porque tenemos que entender que nuestros días son cortos. En realidad tenemos los días contados. El Señor sabe todos nuestros días y hay que aprovecharlos. No hay que desperdiciarlos. No desperdiciemos el poco tiempo que tenemos, porque a veces decimos, bueno, cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, el niño piensa, pues yo voy a vivir para siempre. Él no se preocupa por qué viene después. El joven igual es un poco difícil para él conceptualizarlo, pero en la medida que vamos creciendo, pues nos vamos dando cuenta que el tiempo es corto.
No queda mucho tiempo, pasa rápido el tiempo. Y a veces pensamos, me quedan otros 20, 30 años, quizás buenos años. La verdad no sabemos. Nos puede quedar una semana. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. ¿Y qué estamos haciendo con los días que nos quedan? Porque ya vimos que fuimos creados, de acuerdo con Eclesiastés, ahorita lo vamos a ver en el versículo 13 y 14, fuimos creados para temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cualquier otra cosa que estamos viviendo sin temer a Dios y guardar sus mandamientos no nos va a dar plenitud. Vamos a vivir desperdiciando nuestros días. Entonces, ¿por qué debo ejercitarme para la piedad? Porque me queda poco tiempo. Tengo que aprovechar el tiempo que me queda haciendo la voluntad de Dios. Mira, vamos a ver Eclesiastés 12, 13 y 14, ahora sí. Ahí mismo capítulo, pero el versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, el discurso que estaba diciendo Salomón aquí en Eclesiastés. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Fuimos creados para temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero mira el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea ¿qué? Buena o mala. Bueno, por un lado fui creado para temer a Dios y guardar sus mandamientos, pero además le voy a tener que dar cuentas de lo que hice. Sabemos que hay, por lo que nos dice la palabra, un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, donde todos los creyentes le vamos a dar cuentas a Dios por lo que hicimos mientras estuvimos en la carne, sea bueno o sea malo. Yo le voy a dar cuentas. Y sabemos también que nuestros pecados ya fueron pagados por el Señor en la cruz. Gloria a Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. Somos salvos por la fe en Cristo. Pero aún así le voy a dar cuentas por mis obras. No para salvación, pero sí para recibir tesoros o recibir pérdida. Podemos tener tesoros eternos, coronas espirituales que el Señor nos va a dar de acuerdo con lo que Él juzgue, con lo que hicimos en la tierra. Entonces, ¿por qué debo de ejercitarme para la piedad? Bueno, primero porque fui creado para temer a Dios, es un propósito con el cual fui creado, solo eso me va a dejar pleno. Pero además, porque le tengo que dar cuentas a Dios. Le tengo que dar cuentas de cómo he vivido. Si no me estoy ejercitando para la piedad, para poner en práctica su palabra, le voy a dar cuentas de eso al Creador. Mira, vamos a ver 2 de Pedro 3:11. ¿Por qué más me debo de ejercitar para la piedad? 2 de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. Vamos a ver desde el versículo 10. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La Biblia nos enseña que al final de los tiempos, después del milenio, después de la guerra de Armagedón, Dios va a destruir esta creación, va a destruir la tierra, el cielo, y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, todo lo que nosotros vemos va a ser destruido en un momento. Y vamos a ver el versículo 11, 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, si todo esto va a ser destruido, ¿no deberíamos más bien vivir santamente? Santamente es apartado del pecado, separado del mundo para Dios, y piadosamente es temeroso de Dios. Pero a veces lo ponemos al revés, a veces ponemos las cosas materiales primero y ahí si me queda tiempo voy a ver si puedo acercarme a Dios o congregarme. Pero la Biblia nos dice es que todo esto va a ser deshecho. Hay que poner la perspectiva en orden. Tenemos que poner primero el temor a Dios y hacer su voluntad. Todo esto va a pasar. Nuestro enfoque tiene que cambiar. Cuando nosotros vayamos al cielo, cuando estemos con el Señor en su presencia, ¿qué te vas a llevar de la tierra? Físico. Nada. Pero sí hay algo que nos vamos a llevar. Las consecuencias de las obras que hicimos acá, porque le vamos a dar cuentas a Dios.
es algo que tenemos que tomar en cuenta, es una cuestión de perspectiva, le tenemos que dar cuentas a nuestro Señor. Mira, vamos a ver Lucas 12:45. Vamos a poner un ejemplo. Lucas 12:45. Lucas 12:45. Lucas 12:45. Cuando estamos en el trabajo, hay algunas ocasiones, en algunos trabajos, que quizás tu jefe te deja una responsabilidad y te dice, Eric, voy a venir a las 12, necesito que ya tengas listas todas estas estimaciones y que hayas puesto en el sistema toda esta información. Entonces, pues mi jefe está confiando en que yo cumpla con esa actividad. A lo mejor mi jefe no se va a quedar viendo a ver si lo estoy haciendo ahí junto a mí. A lo mejor va a ir a hacer otras cosas y dice, voy a venir a las 12. Ahora yo desde las 9 de la mañana puedo decir, pues tengo tiempo. Voy a hacerme un cafecito, voy a preparar mi café, voy a ponerme a platicar con los compañeros ahí en la oficina. Es más, mira este video de YouTube que está muy chistoso, lo pongo ahí en la computadora de la oficina, me puedo poner a ver el video, ¿verdad? Platicando. Ahora sí me voy a poner a trabajar, pero antes tengo que ir al Oxxo por un pastelito porque ya me dio hambre. Entonces voy al Oxxo, ¿verdad? Y me pongo a hacer un montón de cosas, 1000 cosas antes, ¿verdad? Ya me voy a sentar, tengo que ir al baño, ni modo, voy al baño antes de poder ponerme a trabajar. Ya veo que ya son las 11:10, 11:20, ya va a venir mi jefe y me pongo a posponer todo mi trabajo y dan las 12 y yo no empecé. Y llega el jefe, Eric, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Ya están listas las estimaciones? ¿Ya está todo en el sistema? Híjoles, es que ¿sabes qué, jefe? No tuve tiempo porque estuve haciendo otras cosas, estuve distraído. Ay, no te preocupes, Eric, no pasa nada, por eso te pago, no hay ningún problema. Así dice el jefe. ¿Qué va a decir? Vamos a ver Lucas 12:45. Lucas 12:45. El Señor nos dejó una responsabilidad para cumplir en la tierra antes de que Él regrese. Mira, vamos a ver Lucas 12:45. Y aquí, nada más para entender, el Señor Jesús está diciendo una parábola acerca de un siervo, de un señor que tenía una viña y unos trabajadores a los cuales puso a cargo de esa viña hasta que Él regresara. Ahora sí, Lucas 12:45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Hay un siervo que dijo, pues no viene todavía el señor. Se puso a pecar, se puso a golpear a los demás, a emborracharse, a no ser diligente, y dice aquí que le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahora, recuerda que estamos hablando dentro de una parábola. No está diciendo que, mira, ya ves, ya no va a ser salvo, porque lo puso con los infieles, los incrédulos. Estamos dentro de la parábola. Está hablando del castigo que iba a recibir ese siervo infiel dentro de la viña del Señor por no haber cumplido. En este caso, iba a ser puesto en la cárcel. No está hablando de que pierdas la salvación, pero sí está hablando de una consecuencia que el Señor le da a los siervos infieles. Yo puedo decir, pues no ha venido el Señor Jesús. Ya pasaron 2024 años, no ha llegado, no veo que venga, pues me voy a ir al mundo. ¿Para qué me congrego? Vivo en pecado, empiezo a emborracharme, empiezo a dejar de ser luz, tengo mal testimonio. Y hermanos, pues por lo que hemos estado estudiando en otras ocasiones, hemos visto que no hay profecías que impidan que el Señor regrese hoy. Israel ya volvió a ser una nación, tiene su territorio, están regresando todos de la diáspora para poblar Israel. Ya también vimos que la ciencia se aumentó, como decía el libro de Daniel, el evangelio es predicado en todo el mundo. Lo único quizás que queda pendiente es el tercer templo, pero pues con la tecnología de hoy lo pueden destruir y construir en un mes. Pueden destruir el domo de la roca y en 2-3 meses ya está el tercer templo. ¿Qué es lo único que detiene la venida del Señor Jesucristo? Dice, algunos tienen por tardanza su venida, pero dice la palabra, Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere
Está esperando que el resto de los gentiles que no han conocido al Señor Jesucristo le conozcan para que sean salvos. Pero ¿cuál es el punto de decir todo esto? Hermanos, el Señor está cerca. No sabemos cuánto tiempo queda, nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí vemos las señales que nos dicen el tiempo está cerca. Siempre que viene la cena del Señor, digo, hermanos, a ver si nos alcanzamos a ver en la que sigue o viene el Señor antes. ¿Cuánto tiempo falta para que el Señor regrese? No falta mucho. ¿Cómo le estamos esperando? ¿Estoy siendo un siervo fiel o estoy durmiendo en el pecado? ¿Tengo que ser más disciplinado en seguir a mi Señor o estoy dejándome llevar por el mundo? Mira, vamos a ver Salmos 4 del 1 al 5. ¿Por qué me debo ejercitar en la piedad? Ya vimos porque literal fuimos creados para vivir con temor de Dios, para vivir haciendo su voluntad. Y es lo único que me va a dar plenitud en mi vida, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué más debo de ejercitarme para la piedad? Poner en práctica el temor de Dios en mi vida. Bueno, porque le voy a dar cuentas a Dios. Le tengo que dar cuentas al Señor por todo lo que yo he estado haciendo para recibir tesoros o para recibir pérdida, de acuerdo con lo que hice. ¿Por qué más debo de ejercitarme para la piedad? Porque todo esto va a ser destruido y no me voy a llevar nada. Mi enfoque tiene que estar en vivir santa y piadosamente. Vamos a ver Salmos 4, 1 al 5. Salmos capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Mira lo que dice el versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y el versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido ¿a quién? Al piadoso para sí. Aquí tenemos que hacernos una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Es mejor ser alabado por el mundo o es mejor ser piadoso de Dios y rechazado por el mundo? ¿Qué será mejor? ¿Qué será perdurable? Hay muchas personas que son alabadas por el mundo. ¿Sabes la lista de Forbes de los más millonarios del mundo? Hay un montón de personas y todos los alaban. Pero ¿cuántos de ellos son temerosos de Dios? ¿Qué es más importante para mí? ¿Ser alabado por el mundo o honrado por Dios? Dice este pasaje, el versículo 3, Jehová ha escogido al piadoso para sí. Qué importante es decidir honrar primero a Dios en vez de querer agradar al mundo. Y es que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, vas a recibir oposición. Probablemente tus familiares, en tu trabajo, tus vecinos, se van a oponer y van a decir, ¿y por qué ya no quieres venir con nosotros a tomar? ¿Por qué ya no quieres venir a las fiestas a las que venías antes? ¿Por qué ya no hablas como nosotros? Ah, te crees muy santo, ya no dices groserías como nosotros. Y va a haber oposición. ¿Pero a quién quiero agradar? ¿Voy a agradar al mundo? ¿Que todo esto va a ser deshecho, va a ser destruido? ¿O quiero agradar a Dios, a nuestro Padre? Tengo que tomar esa decisión. Pero aquí en Salmos del 4 al 5 dice que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Qué tan piadosos somos? ¿Qué tan temerosos del Señor somos? Luego mira el versículo 5, muy interesante. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Qué es un sacrificio de justicia? Un sacrificio de justicia es morir a mis deseos para hacer la voluntad de Dios. Cuando yo dejo de hacer algo que yo quiero hacer en mi carne, que yo quiero hacer para mis gustos, para honrar a Dios. Ese es un sacrificio de justicia. Por ejemplo, si me insultan, si me dicen una grosería, puede ser en mi trabajo, mi familia o hasta en la iglesia.
Si me insultan, ¿qué voy a decir? ¿Voy a responder con un insulto? ¿Qué hizo Jesús? Cuando a él lo ofendían, cuando lo insultaban, cuando injustamente lo estaban calumniando, dice la Biblia que él, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió sus labios. Él no devolvía maldición por maldición. Pues tengo que morir a mí. Un sacrificio de justicia es, cuando te maldigan, bendice. No es lo que quiere hacer tu carne, pero es un sacrificio que le estás ofreciendo a Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo? A lo mejor tengo un trabajo que me está dejando mucho dinero, pero ese trabajo me impide congregarme o está alejando a mi familia de Dios. ¿Qué es más importante? Ahora recuerda que el dinero pues es una herramienta, la raíz de todos los males es el amor al dinero, no al dinero. También hay riqueza que Dios da, que no trae tristeza con ella, que es una bendición del Señor. Pero específicamente si un trabajo me está apartando de Dios y a mi familia de Dios, tengo que decidir qué es más importante. ¿Confío en que Dios me va a proveer o me sigo alejando de Dios? Un sacrificio de justicia es poner a un lado mi carne para hacer la voluntad de Dios. Es ser piadoso. Dejar un hobby que me está impidiendo asistir a la iglesia, a lo mejor hay algo que me gusta hacer y a lo mejor los entrenamientos son el domingo en la mañana. Estoy inventando algo, ¿no? Tengo que decidir qué es más importante para mí. ¿Quiero estar bien con el mundo y apartarme de Dios o quiero agradar a Dios aunque eso me cueste algo en el mundo? ¿Qué es más importante para mí? ¿Por qué debo ejercitarme en la piedad? Es el todo del hombre. Es el todo del hombre. El mundo no te va a dar la plenitud que el Señor solo te puede dar. Mira, y vamos a ver un ejemplo muy interesante. Mira, acompáñame a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, vamos a ver el ejemplo de alguien que era piadoso, que ponía en práctica esto que estamos nosotros aquí escuchando, que se estaba ejercitando para la piedad. Pero mira qué interesante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, este hombre Cornelio, él no era judío. Nos dice la Biblia que él era un soldado romano, de hecho era un centurión. Un centurión, puedes poner el versículo 1. Un centurión era un soldado romano que tenía bajo su autoridad a 100 soldados del ejército. O sea, era una posición alta, elevada, un romano. Pero hay algo también muy interesante con este pasaje. ¿Dónde vivía? En Cesarea. ¿Sabes qué es esta ciudad de Cesarea? Los romanos, pues ellos llegaron y conquistaron a Israel. O sea, dominaron Judá, dominaron Galilea, conquistaron Samaria, toda la zona la conquistaron. Y una manera en que ellos imponían su autoridad, pues era a través de su cultura. Una de las partes de la cultura romana era la adoración al César. Entonces ellos llegaban imponiéndolo y todos tenían que cuadrarse y hacer lo que el César decía y tratarle como un ídolo. Ahora, esta ciudad de Cesarea estaba en Judea, cerca de la costa. Y era una ciudad que fundaron los romanos en honor a César, por eso se llama Cesarea. O sea, literalmente era una colonia romana que hicieron en Judea que era para adoración a César. Era dedicada a César. Era una ciudad que era exclusivamente para romanos. Solo los romanos podían vivir ahí y no cualquier romano. Un romano que tuviera una buena relación con la república. Un centurión que vivía en Cesarea. Dentro de esta colonia era pena de cárcel el no adorar a César, porque todos tenían que seguir la religión romana. Entonces, dentro de esta colonia solamente podían entrar los romanos que tenían un buen prestigio y estaba cerrada, no podían entrar los judíos, los gentiles normales. Y algo interesante que pasa también, eran edificios, digamos, muy bonitos, como que le habían invertido muchísimo dinero porque era en honor al César. Entonces era una colonia muy bonita, muy grande,
muy prestigiosa, cerrada, nadie podía entrar, era algo así como el country club de allá, de Roma, ¿no? de Judea. Y solamente podían entrar los romanos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tenemos un centurión que vive ahí, que tiene bajo su autoridad a 100 soldados, pero puedes poner el siguiente diapositiva, pero que es piadoso y temeroso de Jehová. Porque está escrito con D mayúscula, está hablando de Dios, el Dios verdadero. Siendo romano, siendo centurión, viviendo en Cesarea, probablemente con todas las personas que eran idólatras a su alrededor, él era piadoso y temeroso de Dios. Y esto se ve en sus obras, porque a través de nuestras obras es que se ve que somos piadosos a Dios, porque él que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, daba muestras de amor al pueblo y oraba a Dios siempre. Mostraba su luz a todos los que vivían en Cesarea. Y no era salvo, además, porque de hecho luego vamos a ver más adelante, si lo sigues leyendo, Dios envía a un apóstol a que le vaya a predicar a Cornelio y escuche el evangelio y se salva a él y toda su casa. Pero hay algo muy interesante que Dios le dice acerca de Cornelio. Le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. ¿Será que Dios sabía que Cornelio era piadoso? Que aunque todos estaban en su contra, él se había mantenido firme para mostrar que era temeroso de Dios. Claro que sí. Dios lo reconoce. Aunque todos estaban en su contra, y puede ser que a veces te sientes así, en mi casa quizás yo soy el que me siento que soy el único cristiano y quizás todos mis familiares se oponen, en mi trabajo nadie es cristiano y os parece que estoy solo. Dice la Biblia que Dios lo reconoce cuando tú decides ofrecerle sacrificios de justicia, cuando tú decides morir a ti para hacer la voluntad de Dios, para ponerlo primero en tu vida, Dios lo reconoce y lo honra. Muy interesante. Entonces, ¿por qué debo ejercitarme para la piedad? Si lo quieres ver de una forma muy sencilla, para la gloria de Dios. Es para su gloria. Una razón de por qué queremos ser piadosos, ejercitarnos para ser piadosos en nuestra vida diaria, es para glorificarlo con nuestra vida. ¿Qué tan piadosos estamos siendo? Él, teniendo todas las excusas para poder dejar de ser piadoso, ¿verdad? Siendo romano, yéndole muy cómodamente, teniendo soldados bajo su autoridad, una buena posición política, decidió ser piadoso a Dios. ¿Cómo podemos nosotros entonces a veces decir que tenemos excusas para no poder vivir piadosamente? Digo, si viviéramos en Corea del Norte te diría, bueno, pues está difícil, ¿no? Gloria a Dios por el esfuerzo, pero está difícil, hermanos. Pero aquí en México no hay tanta oposición, tampoco. El Señor nos dio su palabra, nos dio su espíritu para que nos ejercitemos para la piedad, para poder vivir más piadosamente. Y vámonos a nuestro siguiente punto. Ahora sí, vamos a 1 de Timoteo 4 al 6. 1 de Timoteo 4 al 6. Primera de Timoteo 4, 6. Y vamos a volverlo a repasar. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bueno, primero que nada dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Bueno, ya vi la importancia de que yo me ejercite para la piedad. ¿Qué pasa cuando vas a hacer ejercicio físico? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que comer. ¿Qué pasa si alguien, no sé si alguien ha ido al gimnasio o ha escuchado, pero si tú haces mucho ejercicio físico, desgastas tus músculos y luego no comes nada, ¿qué te va a pasar? En vez de hacerte más fuerte, tu cuerpo va a empezar a buscar de dónde jalar alimento y hasta puede empezar a comerse otras partes de tu cuerpo, hasta el hueso lo empieza a debilitar. Por eso después de que alguien hace ejercicio, tiene que comer o barras de proteína, o tiene que comer carne o atún, para que el cuerpo crezca. Tienes que estar bien nutrido. Si haces ejercicio sin nutrirte bien, en vez de hacerte bien, te hace daño, te destruye.
¿Qué pasa si nosotros queremos ejercitarnos para la piedad y decir, me voy a sacrificar y voy a quitarme los vicios que tengo y voy a hacer la voluntad de Dios y voy a poner mi cuerpo en sacrificio para agradar a Dios, voy a ser piadoso, voy a amar a los demás? Pero ¿qué pasa si hago esto sin leer la Biblia? Sin alimentarme de la palabra, sin nutrirme de la palabra de Dios. Voy a empezar a debilitarme. Voy a empezar a debilitarme espiritualmente, voy a empezar a estirar una liga hasta que se rompa y voy a dejar todo. Te apartes de Dios. ¿Por qué? Porque no estás nutriéndote con la palabra de Dios. Cuando vamos a empezar a ejercitarnos para la piedad, ¿dónde empiezo? Tengo que estar bien nutrido con la palabra de Dios. Y dice, desecha las fábulas de profanas, de viejas, hablando de que muchas veces los de la iglesia primitiva pues mezclaban la doctrina con otros pensamientos, otras filosofías. Dice este pasaje desecha todo lo que no sea la palabra de Dios. Videos de YouTube, libros de estudio, análisis de teólogos. No estoy diciendo que sea pecado, que sea malo, pero nunca lo tenemos que poner al mismo nivel de la palabra de Dios. Porque son hombres, se pueden equivocar. Mi guía tiene que venir 100% solo de la palabra de Dios. ¿Y lo puedes complementar con un estudio, con un libro devocional? Claro que sí, gloria a Dios, pero la Biblia tiene autoridad por encima de eso. Si la Biblia muestra algo distinto de lo que dice el estudio, la Biblia prevalece. Desecha todo lo demás para que no te debilites. Tienes que estar bien nutrido con la palabra de Dios antes de continuar con el ejercicio para la piedad. Entonces, nútrete primero de la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y como te decía, el ejercicio físico, ¿por qué es para poco provechoso? No sé si tú lo puedes imaginar, pero antes de que yo me casara iba al gimnasio y estaba más fuerte y ya después me casé y dije, bueno, Cristi, pues ya me casé, ya estuvo, ¿verdad? Ya no voy a hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando haces mucho ejercicio? Si después de hacer ejercicio pasan 6 meses y no haces nada, ¿qué pasa con tu cuerpo? Se pierde todo, como si no hubieras hecho nada. Digo, por un tiempo es provechoso. No estoy diciendo, tampoco dice la Biblia que sea malo el ejercicio físico, pero tiene solo un beneficio momentáneo, inmediato. Y ya luego, si no haces ejercicio más, desaparece y ya estuvo. Hay que hacer ejercicio constantemente, pero es un beneficio momentáneo, nada más. Pero dice, pero el ejercicio de la piedad, el ejercicio para hacer la voluntad de Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida. Si tú pones en práctica el temor de Dios en tu vida en este momento, dice la Biblia que va a haber beneficios inmediatos que vas a poder ver. ¿Cómo cuáles? Bueno, nos dice la palabra, por ejemplo, que si necesitamos sabiduría, que le pidas a Dios, el cual te va a dar sin reproche. Entonces, por el temor de Dios te acercas a pedirle ayuda a Dios antes de tomar una decisión, te va a dar más sabiduría para ser más sabio. También si tú empiezas a ser temeroso de Dios, vas a poder ver el fruto del Espíritu en tu vida. Entonces, en vez de tener depresión por una situación, vas a tener gozo en el Señor. En vez de tener enojo, ira quizás con alguien, vas a poder tener paciencia y perdón. En vez de tener estrés quizás por las situaciones que pasan a tu alrededor, vas a tener paz del Señor. Hay un beneficio inmediato. Dios puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia, puede cambiar tu entorno cuando tú pones en práctica tu palabra en su vida. Entonces hay un beneficio que hay por seguir al Señor, sus bendiciones en tu vida. Y no estoy hablando solo de bendiciones económicas, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, eso lo sabe el Señor. Él nos provee lo que necesitamos, pero estamos hablando de una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Pones la piedad en práctica en tu vida. Pero no solamente son los beneficios temporales o de esta vida, también de la vida venidera. Es decir, hay coronas espirituales eternas que vas a recibir por ser piadoso. Fíjate, las limosnas que daba Cornelio, las oraciones que hacía Cornelio, hasta el día de hoy, pues quedaron registradas en su palabra, pero al Señor no se le olvidan tampoco y nunca se le van a olvidar. Ese esfuerzo que tú haces por mostrarle temor a Dios,
por apartarte del pecado, por poner tu esfuerzo para hacer su voluntad, Dios no lo va a olvidar nunca. Tiene una recompensa de esta vida, pero también una recompensa eterna. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Valdrá la pena ejercitarnos para la piedad? ¿Es algo que quisiéramos tener en nuestra vida? Sí. Porque lo contrario también tiene consecuencias. Si yo quiero vivir para mi carne y hacer la voluntad de mi carne, también vienen consecuencias que tengo que sufrir. Mira, vamos a continuar. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Primera de Corintios 9:24. Dice la Biblia, para el que teme a Dios, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Primera de Corintios 9:24. Y bueno, aquí está hablando con los corintios, que era una iglesia en Grecia, entonces el apóstol Pablo usa un ejemplo que todos podían entender, que era un estadio atlético, que estaban corriendo todos para pues una competencia como tipo de las Olimpiadas, ¿verdad? Viene de Grecia, es un ejemplo que usa Pablo, mira el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Del versículo 24 dice, corre como aquellos que corren en el estadio. Dice, pero solo uno se lleva el premio. En una competencia de atletismo, ¿como cuántas personas compiten? Como 8, ¿no? Más o menos. En un maratón, no sé, ha habido muchos maratones en Mérida, ¿no? ¿Cuántas personas hay en un maratón? Hay cientos de personas a veces, ¿verdad? Compitiendo. ¿Y cuántos lugares de primer lugar hay? 1. En las carreras de atletismo, ¿cuántos lugares de primer lugar hay? 1. El que gana en primer lugar, ¿cómo crees que haya corrido? Rápido, entrenado, preparado, capacitándose antes de empezar la carrera. Dice Pablo en este versículo. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. O sea, corre como si tú fueras por el primer lugar. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando tú te ejercites para la piedad, tienes que poner todo tu esfuerzo. A eso se refiere. En otras palabras, hay que ser disciplinados, porque mira lo que dice. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El que va a correr en el maratón, que va a ganar el primer lugar, a lo mejor un día antes sus amigos le dicen, oye, vámonos por unos tacos de carnitas michoacanas en la cena. Y a mí me encantan las carnitas y a lo mejor también al del maratón, pero va a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo competencia mañana. Me encantaría ir con ustedes, pero no puedo porque ¿qué va a pasar si come muy pesado y al día siguiente corre un maratón? Pues no va a llegar. Va a vomitar y se va a quedar ahí tirado. Se tiene que abstener de cosas que quizás él quería hacer, ¿verdad? Para ganar el primer lugar. Dicen, ellos a la verdad para una corona corruptible. O sea, del maratón pues quiere el primer lugar y a lo mejor el premio de efectivo. Pero nosotros, una incorruptible. Hay un premio mayor, espiritual, por hacer la voluntad de Dios. Pero va a requerir disciplina de nuestra parte. Así como el maratonista tiene que abstenerse de comer sus carnitas michoacanas, que le encantan, antes de la competencia, yo tengo que ofrecer sacrificios de justicia. Tengo que apartarme de cosas que a lo mejor mi carne quiere hacer para agradar a Dios. Tengo que abstenerme de amistades quizás que me están apartando del Señor. Tengo que abstenerme de, como te dije, un trabajo que a lo mejor me está apartando del Señor. Tengo que abstenerme de un hobby que me está apartando del Señor para ganar el premio. Requiere disciplina. Ejercitarme para la piedad requiere ser disciplinado. Requiere ese esfuerzo. Necesitamos tener esta disciplina. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo ejercicio, pues había un nutriólogo y daba una dieta de nutrición y también un
entrenador pues te daba la rutina de ejercicios que tenías que hacer y eran profesionales, ellos se dedicaban mucho tiempo a hacer estas rutinas, estas dietas y me dio una rutina padrísima y una dieta muy buena que yo podía hacer para seguir ejercitándome. ¿Y cómo ves el resultado? No lo he puesto en práctica, ¿verdad? Puedo tener la mejor rutina por el mejor nutriólogo que hace dietas, pero si no lo sigo, si no soy disciplinado en cumplirlo, ¿de qué me va a servir? De nada. Tenemos al mejor maestro de todos. Tenemos la mejor guía de estudio de todas. De hecho, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía, que nos instruye. Una iglesia que te da oportunidades para crecer, para alimentarte más de la palabra. El Señor nos da todas las herramientas, pero a nosotros nos toca ser disciplinados. Él nos deja esa responsabilidad a nosotros. ¿Qué tan disciplinados estamos siendo nosotros, hermanos, con las herramientas que el Señor nos ha dado? Pongo cualquier excusa para dejar de congregarme, pongo cualquier excusa para dejar de leer la Biblia. Y es que mira, ¿por qué hay que ser disciplinados? ¿Tú crees que el maratonista quería comerse sus tacos de carnitas michoacanas? Claro que sí, están bien ricas. Bueno, a mí me gustan. No es porque no le gustaran, es porque tuvo que resistir a su cuerpo para hacer algo que era mejor, prepararse para la competencia. Hermanos, en la mañana a veces mi cuerpo no quiere tampoco levantarse temprano. Es muy cansado, está lluvioso. Tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestra carne, disciplinadamente, para hacer la voluntad de Dios. Si yo digo, es que no quiero ser hipócrita porque hoy no quiero ir a la iglesia, así que mejor no voy a ir porque no quiero ir siendo hipócrita. Pues no es ser hipócrita, es morir a nuestros deseos carnales para hacer la voluntad de Dios, pero eso requiere disciplina. Hay que disciplinarnos para morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Esa disciplina vale la pena. Mira, vamos a ver Romanos 13:14. Romanos 13:14. Y ya estamos terminando, hermanos. De hecho, este es el último pasaje que vamos a leer. La próxima semana vamos a continuar con este tema para ver las otras partes que nos faltaron, así como hace 2 semanas que hicimos un estudio que no pudimos concluir por tiempo. Vamos a hacerlo de la misma manera. La próxima semana vamos a ver qué maneras prácticas podemos hacer para vivir con el temor de Dios en nuestras vidas. Romanos 13:14. Hoy lo que vimos es la importancia. Es importante ser disciplinados y vivir con temor de Dios en nuestra vida. La próxima semana lo vamos a ver cómo, de forma práctica, lo podemos llevar a cabo. Pero mira, vamos a ver un adelanto en Romanos 13. Vamos a ver versículos 13 y 14. Y vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo. Romanos 13, 13 y 14. 1, 2, 3. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Requiere disciplina, hermanos, pero vale la pena vestirnos del Señor Jesucristo. ¿De qué nos tenemos que apartar? ¿Dónde tengo que ser más disciplinado? De esto que leímos ahorita, ¿qué palabra te brincó? ¿Qué palabra te brincó que dijo, esto lo tengo que poner en práctica? ¿Qué te mostró el Espíritu Santo de aquí que dijiste, aquí estoy fallando? Requiere disciplina. Hay que morir a nosotros mismos para obtener el beneficio. Es cansado, es mucho esfuerzo, pero es un beneficio, recuerda, de esta vida y de la que viene. No puedo esperar tener un buen beneficio de ejercicio físico si no pongo el esfuerzo. Hermanos, necesitamos ver sudor espiritual. Eso dijo una vez el pastor Jeff Johnson y me gustó la analogía, ¿no? Tenemos que ver sudor espiritual en nuestras vidas. Hay que leer la Biblia, hay que morir a nosotros mismos, hay que poner en práctica la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te canses de seguir sembrando. Vas a ver el resultado de la palabra de Dios aplicada en tu vida en su momento. Confía en el Señor y Él hará. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.